No, sí. Pues aquí adelante, Poli, si no, puedo hablar contigo. Sí. Tengo que mirar para atrás y me duele el cuello. No, pero está ahí, Altana, muy lejos. Sin micrófono. Sin micrófono no se va a enterar, entonces. Te están hablando. En atención a ella, Ya está puesta ahí. Están grabando ya. Cuando quieran. Bien, pues buenas tardes y bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, los que no venís habitualmente, porque los demás, como están aquí todos los días, pues no hace falta decir que bienvenido porque es que no se va, están aquí permanentemente. Y bueno, pues hoy la verdad es que los que están aquí, salvo nosotros, hoy son todos otros. Camilo, Ángel, Sergio, Vicente, Josefina, todos ellos. Y vosotros cuando queráis también. Yo sí cualquier día porque me encanta venir. Pues hacemos socios. Realmente las casas, los centros, las casas regionales viven de la fuerza de los socios, las cosas son bajitas. Entonces hay que intentar captar un número grande de socios porque gota a gota se llena la boca. Sí. Si somos pocos, pues poco se puede hacer. Entonces, si esto se llena de socios, esto lo vas a hacer. Bien. Dicho esto, bueno, decimos que esta es la entidad regional, es la decana de todas las casas de España, no solo las Asturias. De cuando se por el mundo, esta es la decana. Esta, el próximo 2 de octubre, cumplirá 144 años. Que son muchos años. Y es una casa que, claro, se puede pensar que es una casa vieja, no, no es una casa vieja, pero que es una casa muy activa, porque aquí se organizan los que hacen recuento de esas cosas, los estadistas, que es la entidad privada de España que más actos organiza todo el año, el Centro Asturiano de Madrid. Y bueno, hoy no sé si es el calor o la nieve, pues hay muy poquita gente. Puede ser la nieve, ¿no? Sí, será. Sí. De acuerdo, pues. Está con la cerrada. Sí, creo que hay que pasar con cadenas hoy. Casi. Yo la última vez que vine, Bien. Pues hoy tenemos aquí a Core, que viene con sus niñas. Oye, ¿por qué una curiosidad? ¿Por qué Lola y Novata? A ver, No hay Pedro, ni Luises, ni... ante todo, daros las gracias por darme cabida en un centro tan especial. Yo también he estado mucho tiempo fuera de Asturias y ahora que he vuelto, creo que nosotros, como nadie, sabemos lo que es el corazón asturiano y el amor por la tierrina, ¿verdad? Sí. 144 años queriendo la tierrina son muchos, ¿eh? Sí, pero no conoces esos años, ¿eh? No. Un par de miles menos. El nombre de Lola es porque, a ver, no deja de ser un libro sobre, aunque es un thriller, habla de una mujer que es tiradora de élite del ejército. Y en su momento, cuando comenté que había escrito una novela así a la editorial, me dijo, bueno, pero es que todos los libros, aunque sean thriller o novela negra o lo que sea, suelen ser americanos o estadounidenses. Y les dije, no te preocupes que eso no es del libro. La novela se va a llamar Lola. Aquí ya no va a haber confusión ninguna, como la protagonista. Muy bien. Perfecto. Indudablemente, bueno, tú estuviste en el ejército, ¿no? Vinculada. ¿A qué? ¿A qué te digo? ¿Has ido a visitar? Sí. Soy militar. Sí, eres. Sí. Yo estoy jubilado. Bueno, se habrá un conocimiento de causa de muchas cosas. Ajá.
Bueno. Y Nonata es porque no digo el nombre ni de la niña ni de sus padres en toda la novela. Es muy complicado, ¿eh? Pero desde un principio dije, tengo que conseguir esto porque forma parte de mantener lo que es el misterio de la trama, y lo he conseguido. Ni la niña ni los padres tienen un nombre concreto. Y Nonata es no nacida. Si no tienes nombre, no has nacido, se supone, ¿no? Sí, bueno, ahora se le pone el nombre antes de nacer. Claro, claro. Porque como ya se le puede saber Claro. si es ¿A quién tú fuiste? niño o niña, Tú fuiste- pues ya se tú le fuiste de da el bachiller. nombre antes de Pero- nacer. Incluso hay nombres que son unisex, que sirven para niños y para niñas. Guadalupe, Olegario, Rosario, Concepción, Sí, sí, hay nombres que sirven para los dos. que son ahora no son bisexuales, no, porque ahora como hay tantos sexos, Ya, yo me perdí. bueno, es que sí, lo que sí tengo claro, que eres una persona muy escudriñadora. No te conformes con esa vida, eso es meter el dedo en la llaga. Los trabajos, mucho, ver un poco que puedes ver de ti. Y tienes esa inquietud, porque aquello que se te viene a la imaginación sueles darle vida, pero una vida cualquiera no. Lo más real, lo más aproximado a la realidad. Y así, entonces está muy bien. Luego, sí me gusta, lo primero que me gusta, que tienes a tu pueblo como el más bonito de la cuenca minera. Bueno, no has dicho tampoco muy ambiciosa, lo has limitado a la cuenca minera, Sí. puede ser el más bonito de España, no. No, yo es que soy de la cuenca minera. Entonces yo, para mí, cuando me preguntan de dónde soy, yo soy asturiana, pero soy de la cuenca minera, de Mieres. En mi pueblo toda la vida he escuchado que es que tiene esto, es que tiene lo otro, es que es como muy oscuro, porque por ahí pasaban todos los camiones, es después del puente de Ujo, justo. Pero es que la gente se queda mirando esa casa que tienen al lado de la carretera, que tiene un polvillo de carbón oscuro, pero no miran hacia arriba. No miran la montaña, no miran el río, no miran el entorno. Para mí ha sido el pueblo más bonito del mundo, uno, porque un pueblo no lo hace solamente las casas y su entorno, lo hace sus gentes. Sí, Y yo fui muy feliz. Sí, principalmente las gentes. exacto. Pero bueno, además, yo soy de los que digo que de bien nacido es ser agradecido. Y es tener el cariño a la cuna y que tu pueblo te parezca el mejor, lo veo muy normal, porque es que quieres lo tuyo, quieres aquello, no reniegas de ello. Nunca, eso no se puede. No, pero hay mucha gente que lo hace. Sí que es verdad, pero yo creo que es eso. Es como cuando tienes un hijo y de repente llega la adolescencia. Tú no tuviste los 17, ¿no te acuerdas cómo era? Claro. Entonces es lo mismo. Tú viviste en un pueblo, ¿fuiste feliz? Sí, porque yo, por ejemplo, cuando escribí Nonata me costó mucho por una circunstancia y escribo el pueblo perfectamente. El pueblo tiene un descampado, que ahora es un parque, y siempre había alguien a la ventana que con un ya nos ponían a todos al lío. Pero de vez en cuando no había nadie a la ventana. Todos confiaban, pero resulta que no había nadie. Entonces, esa libertad que teníamos, ese privilegio, nos lo dio la gente. ¿Cómo voy a renegar yo de lo feliz que fui en un lugar que no era nada más que un pueblo y que un poquito más arriba terminaba la carretera? No sé, pero ahora posiblemente la juventud que vive en ciudades grandes igual reniega, pero ¿por qué no tendrá esas vivencias? Si las tuviesen, no renegaría. Mira, yo aquí en el centro asturiano, en la sidrería del centro asturiano, que está en la tercera planta, no donde está ahora, sino al otro lado del pasillo, un pequeño zócalo, ¿no? Estaba en la sidrería, que la regentaba uno de un pueblo de Asturias. Él, del pueblo de San Antonio, los Campos de Marcela. La mujer, sí. Sí, ¿no? La mujer de Ginés Ah, era el que llevaba la sidrería. Y vino un señor de
tú me vas a decir el nombre del pueblo porque nunca me acuerdo. El pueblo que pasas de Tuña y empiezas a subir, que es un pueblo grande. Merillés, No, pasando de Tuña, sí, entras por Tuña y sí, para subir al pueblo. a Banco. Sí. Ana Geristaza No, subiendo. un pueblo. Pasas un Es pueblo. el primero. No, pasas, no a mano izquierda, pasas por el pueblo. Mira, por el centro del pueblo. Sí, más o menos. Ese es. A ver si te lo digo. Espera que me suena la raíz ahora. No te metes, no. No, hombre. Ese teléfono es una espera. Sí, sí. Indudablemente. Sí. Bueno, un pueblo Sí, estoy. grande, eso es lo grande. Estaba tomando así que aquí venía de Argentina. Era había emigrado a Argentina y había venido pues eso, de vacaciones. Volvía a Argentina. Y estaba despotricando contra su pueblo. Ahí tenemos todavía a Ponce Castro. No. Yo se me dices el nombre, le digo, bueno, es que yo, como no me aguanto, yo cuando veo una cosa que no me parece justa, no me aguanto, pues me retiro. A ver. Y él estaba muy eufórico, muy subido, muy tal de todo y tal. Y yo le digo, es que sus padres seguro que estarían encantados con haber traído al mundo en el Palacio Real de Madrid. Seguro que sí. Pero bueno, no es esa la circunstancia. Cada uno nace donde pueden sus padres traer al mundo. ¿Dónde están las habichuelas de sus padres? Entonces, usted tiene que estar muy agradecido haber nacido en este pueblo, en ese pueblo. Porque es lo que es gracias a ese pueblo. Si no, usted no existiría. Usted no existiría. Yo puedo entender que hay gente que lo pase mal, hay gente que lo ha pasado muy mal, pero ¿hasta qué punto esa circunstancia puede depender del lugar en el que vivas? Porque ya no solo el pueblo, es un entorno. El ser asturiano yo creo que lleva intrínseco unas circunstancias y una forma de ser, porque lo estás viviendo. Yo fui al instituto, no fui al pueblo, el instituto fue el colegio allí, pero fui al instituto en otro lado, fui a la universidad en otro lado, pero al final fue todo en Asturias y yo creo que cuando te vas fuera enseguida te identificas, porque llegas sonriendo y, como digo yo, callejero. O sea, nos gusta la felicidad fácil, somos de felicidad fácil. Hay otras regiones que es posible que digas, no, es que yo... Nosotros con poco, sí que es verdad que montamos una folisia. Con poco salimos adelante. Yo, mira, una cosa que cuento en Nonata es que el 1, 2, 3 era la gran fiesta nacional. Bueno, pues mi padre, que luego lo comentaba, él trataba con mucha gente de muchos lados, bajaba al mercado, compraba un centollo. Era un gran sacrificio y una botella de sidra para tomarlo con mi madre y sentarnos a ver el 1, 2, 3. Luego hablas con otra gente para los que ese momento de ese programa, que fue a nivel nacional, lo que no fue nada más nunca, y no hacían nada, no lo consideraban esa festividad. ¿Por qué? Porque nosotros lo llevamos intrínseco, es decir, celebramos, identificamos momentos, identificamos momentos especiales, ¿verdad? Sí. Claro. Bueno, lo cierto es que aquel hombre, ya dejé de lavarle el cerebro, de mis cosas y tal, y un rato largo ya después vino a por mí y me dice, tengo que darle la razón. No volveré a hablar mal de mi pueblo. Me parece muy bien. Además, una cosa que tiene las Asturias es que nos identifican en cualquier sitio por nuestra forma de ser. Digo que Asturias tiene muchas cosas. De valor, tiene una gran cultura, tiene una gran arquitectura, tiene un maravilloso paisaje, tiene muchas cosas y una gran gastronomía. Pero para mí lo más importante y lo esencial de Asturias son los asturianos, la gente. Sí. El asturiano, hombre, garbanzo negro, porque todos los garbanzos tienen, Sí. todos los cocidos tienen un garbanzo negro, pero la generalidad no es eso. La gente llega a Asturias y enseguida hace amigos. Solo tiene que ser noble, que llega. Si es noble, enseguida hace amigos. Ya está bien.
Es que, a ver, cuántas veces yo recuerdo que yo de chavala no quedaba con nadie. Yo salía y sabía por dónde andaba la gente y enseguida, si no era un grupo era otro, no era como ahora que ahora quedamos tal no sé qué. No, tú salías y sabías dónde estaba la gente y enseguida te absorbían. Pero es que a día de hoy tú sales a dar un paseo y enseguida, por ejemplo, en Gijón, vas por el paseo San Lorenzo y en cuanto te ven 3 o 4 días que vas solo, que vas tal o que vas a nadar, enseguida hay un grupo que va a nadar y que te dicen, oye, ¿por qué no vienes con nosotras y vas sola? Eso sigue existiendo. Sí. Claro. Yo, por ejemplo, tengo redes sociales y soy alpinista, entonces colgo fotos de montaña, de picos de Europa y bueno, puedo venir aquí a Madrid, puedo ir a Pirineos, puedo tal. Y tengo amigos que me dicen, hombre, ¿qué estás de viaje en Nueva Zelanda? Y yo, bueno, no, la verdad es que no, estoy en Asturias, estoy en picos de Europa. ¿Qué me dices? Y yo, sí, es la única región en el mundo en el que te subes un pico de 2.600 metros y en el mismo día te bañas en el mar. Y eso hay que darle su valor. Muy grande. Sí. Un valor que tiene muy fuerte. Sí. Y, perdón, me parece, creo que somos la región del mundo con más variedad de quesos con denominación de origen. Creo. Crees bien. Tiene más variedades de queso Asturias que Francia entera. Sí, algo así. Mira que Francia produce quesos. Sí. Bueno, pues Asturias tiene más variedades de queso que Francia. Eso es un mérito, un producto que tenemos nosotros. Bueno, Asturias es... Asturias es Asturias y lo demás terreno conquistado. Exacto. Bueno, tú sí nos vas a sacar de dudas del nombre del pueblo. A ver, ahora ya no me acuerdo qué pueblo era. A ver. En ese pueblo subes y puedes pasar a Belmonte. Y sin embargo, en el mismo pueblo se mete hacia abajo. ¿En Boinás sería? Boinás. Ya está. Boinás. De Boinás era este señor. Sí. Fíjate. Boinás. Ahí donde están las minas de oro, ¿no? En Boinás, Sí, ¿no? sí, están en Vejera, pero sí, vamos. Pero no, es un pueblo Sí, grande, es una grande estuña. Enfrentito de mi pueblo se ven las minas. Yo a Toña ya lo considero una Una villa. carretera ¿no? estrecha y mala. Bueno, no sé, ahora no se ha mejorado. Es una carretera asturiana. Está igual. Yo conozco Cada ciudad uno tienes que pararte para que... con Aso y con Isi, los primos de Pilar. Conozco Bango y ¿cómo se llama? Y Alceo. Alceo, Y claro. Alceo, ¿cómo se llama? La palanca. Y va a estar la manteca. Sí. Las palancas. Que además me acuerdo, mira, eso fue muy simpático porque íbamos... ¿Por qué me decían las palancas? Porque la he subido. Porque ha subido las palancas, sí. Y la manteca. Peñamanteca, de verdad. No, pero eso es la montaña diferente, ¿no? Sí. La que está frente de la Banco, esa montaña alta, es Peñamanteca. Sí, pero tu prazo también se llama En las palancas. palancas. Sí, bueno, las palancas, esa... La llanura. La llanura, esa es las Sí. palancas. A mí en Peñamanteca nos pasó una cosa muy simpática, lo que son los asturianos. Subíamos, había niebla y estaba Montecerrado porque, bueno, pues había un montón de Montecerrado, siempre buscas un paso por donde pasar. Estamos hablando que nosotros hacemos un 3.000 y mucho, 3.000, 4.000, como quien no hace la cosa, ¿vale? Y no encontramos paso y nos encontramos con una señora con una vara. ¿Habéis visto unas yeguas? Y nosotros, bueno, vimos un par de ellas allí, me parece, no eran 4, no sé. Sí, Y le dijimos, mira, es que estamos intentando subir Peñamanteca y no encontramos el paso. ¿Cómo que no? 90 años. Cogió la vara y empezó, pim, por aquí. Y me dice, ven, íbamos nosotros ya engañitados. Y nos dice, porque toca hacer la comida que si nos acompañaba. Y nos dejó, que creo que fue la mayor pura humildad que nos dieron en la montaña. Todo el tiempo que llevamos añísimos haciendo picos tremendos. Sí. Sí, la gente de Asturias tiene esa cualidad. Mira, yo tuve que hacer de hombre cuando era un niño me faltaba y fui a Oviedo, de un pueblo de Canal de la Fea. Fui a Oviedo a resolver unos problemas. Era la primera vez que ponía los pies en Oviedo. Bueno, había pasado el coche cuando en el colegio, pero el coche, en el tocar. Sin poner los pies en Oviedo. Y entonces pregunté a un señor que quería hacer, porque antes
Oviedo era una pasarela permanente. Me refiero a la indumentaria. Claro, la capital. De una elegancia Sí. impresionante. Le pregunté por una calle y se volvió, entonces, sí, allá al final, tal, sí, ven por acá. Mira, venga, bueno, hombre, por favor, que no, que sí, que bueno. Y volvió pues bastante de largo, porque estábamos, te estoy hablando de una calle, no sé ahora la calle que era larga, y volvió hasta el final para indicarme. Para acompañar. A ver si vais. Sí, que sí. Me dejó sembrada de volver, porque tuvo que volver, le iría a su despacho, a su oficina, lo que fuera, Sí. Os invito. y volvió conmigo todo ese tramo para quedar de ese yo. Sí, es esa nobleza que tenemos intrínseca. Bueno, Core, Cuéntame. no lo vas a contar. No lo vas a contar. Entonces, aquí estamos oyendo. A ver, ¿de cuál de ellas te cuento? ¿De Nonata? Nonata Es la que vas a ver. es la nueva, sí, Sí. es la nueva. Nonata es una novela muy especial porque yo tenía una íntima amiga, al punto que dormía en mi casa. Para mí yo era hija única. Le he puesto una hermana con 14 años y esta chica fue su madrina. Y murió con 20 años de un tumor cerebral. Se lo detectaron en junio y murió en agosto. Entonces yo necesitaba, según murió ella, yo me piré, y me fui, sin más exposiciones, me fui. Y yo creo que no pasé el luto. Entonces escribí esta novela, es un thriller. La novela sería novela negra si no fuese porque hay humor. Mis novelas tienen humor, aunque todo lo que es el desarrollo es un asesinato, una investigación, un desenlace, pero tiene mucho humor, entonces no se les puede clasificar como novela negra. Y la protagonista es una niña con una psicopatía un poco importante que descubre un cadáver en el pueblo. Fuera de asustarse, es lectora compulsiva, Julio Verne, de Agatha Christie, aquellos libros de los 3 investigadores de Alfred Hitchcock, que eran para niños. Alfred Hitchcock escribía para niños y adolescentes, que hoy en día estaría prohibidísimo. Se autodenomina investigadora. ¿Qué pasa? Toda la trama de los asesinatos tiene una crudeza como una novela adulta, pero está visto desde el punto de vista de la niña. Por ejemplo, la madre de la niña hay una cosa que le dice que entonces ella entiende a su manera que es el fuego todo lo limpia. Claro, entonces ella entiende que el fuego todo lo limpia, pero no lo relaciona con qué tipo de limpieza. Y esa amistad con Coba, porque yo a su gran amiga la llamo Coba porque Patricia, que era la mía, si de algo era muy fiel, era de la Virgen de Covadonga. Entonces dije, tengo que llamarla Coba. Y es la niña, su amiga la mantiene a raya, tiene unos instintos muy complicados, tiene mucha curiosidad por el límite entre la vida y la muerte, y esta otra es la que la mantiene a raya. Es muy mal hablada la otra niña, y entonces ella enseguida dice, ¡esa lengua, Coba! Y dice, claro, a mí me van a llevar los demonios y a ti por hacer esto otro no, claro. Y son un grupo de amigos que tienen sus aventuras, pero sí que es verdad que la trama es una serie de asesinatos muy complicados en el pueblo. Se va intuyendo un poco la trama a lo largo del libro, que es algo que va intrínseco con mis novelas, y al final pues ya se entrelaza todo. Creo que me ha costado mucho escribirlo, uno por eso, y otro porque intento reivindicar la vida en los pueblos de aquella, porque eso ya no se recupera. Ahora la gente joven vuelve a comprar en los pueblos colominas y casas porque son más baratas, y porque, por ejemplo, compras en Mieres y en Oviedo, en Gijón o en Avilés, donde trabajes, te pones en nada, en la autovía, pero no hacen vida en el pueblo. Los niños viven en Santa Cruz, por ejemplo, que es mi pueblo, pero van al colegio en Mieres. Viven en el pueblo, pero a lo mejor van al colegio a Oviedo incluso, vienen en autobús para recogerlos. El parque baja, pero a lo mejor te bajan un par de niños, ya no bajan. Es imposible recuperar esto, porque además había otra cosa, que a nosotros nos decían, a la vía del tren no se va, y no ibas. Siempre había algún gambero, pero te lo decían tanto, y te decían, había unas normas pocas, pero básicas y rotundas, que tú no hacías. Hoy en día le dices a un niño, a la vía del tren no se va, y de repente está mirando una boca y se te mete en la vía del tren. Es así, porque es otra cultura, es otra manera de educar,
Y entonces aquí reivindico mucho la vida en el pueblo. Reivindico cuando me bañaban en la palancana al lado de la cocina de carbón, porque así estabas calentito y de repente un día mis padres rompieron la casa, que me sentó muy mal, para volver a arreglarla y había una bañera. Pero yo no quería que haya bañera, yo quería palancana. ¿Para qué quiero que una bañera? O sea, yo, el carro que pillé con mis padres, que les costó mucho y tuvieron que bañarme palancana hasta que yo no entré dentro. Claro. Entonces, es una novela, es un thriller, va de asesinatos, es muy dura, porque la niña es una niña muy complicada. Es una niña que hoy en día no podría tener la libertad de estar en la calle, realmente. Estaría protocolada. Pero de aquella no existían estos protocolos que ya de los servicios sociales. Y realmente el entorno conseguía que estuviese integrada. Porque hay otra cosa que nos diferencia en hoy en día de aquella. Hoy en día tú no sabes cómo se llama el del cuarto derecha. Y de aquella todo el mundo sabía quién eras. Entonces, si tenías algún punto débil, todo el mundo lo conocía y todo el mundo cuidaba de él. Yo soy epiléptica de toda la vida. Todo el pueblo lo sabía y a mí nunca nadie me quitó de nada. Nunca me quitaron ni de estudiar, ni de hacer deporte, ni de ir de viaje de estudios, ni en el parque ningún padre me decía tú esto no. Cuando los médicos decían, bueno, había que dar... A mí el pueblo consiguió que llevase una vida normal. Cuando de aquella un niño o una niña epiléptica era complicado, era muy complicado. Pues ese pueblo consiguió que yo tirase para adelante y hiciese muchas cosas porque nadie me dijo, tú esto no. Fíjate, eso ya no existía. Entonces narro esa vida, independientemente de lo que es la trama de lo que son los asesinatos, porque me parece que también debe conocerse. Hay otro momento en el que, por ejemplo, pues se mandó a hacer estudios, lo localizó pues en la época del Naranjito, que era también muy nuestro, el Naranjito, y tienen la inocencia de niños que ven un autobús con un naranjito y entonces, ¿quién irá ahí? Naranjito. No van futbolistas, van naranjito. Es el autobús en el que viaja, naranjito. Entonces es eso, no intento más que... Bueno, es que yo empecé con buena intención, tú imagínate, yo solo quería narrar cómo era mi infancia, pero a los 20 minutos se había matado a alguien. Entonces no me quedó otra que seguir matando, porque yo es que mato muy bien. Entonces, por ahí va la cosa. Pero sí, me parece una buena reivindicación de la vida en los pueblos. Lo cuentas con tanta naturalidad que parece que estás hablando de tu propia vida. Es una cosa así. Sí, totalmente. Estás desvelando quién fuiste tú y... Sí. Y dices de epiléptica, fíjate, yo tengo un recuerdo. Yo tendría, no sé, 10 años, no tenía más. Y delante de mí caminaba una señora que yo sabía, como muchos sabían, que le daban ataques, se caía, pero yo no lo había visto. Ella caminaba delante de mí, a pequeña distancia, como de aquí a Cándido, un poco más. Iba a pasar un puentecito que no tenía que ir, sin mandiles, iba a pasar, que no iba a pasar, antes de eso, bueno, se cayó el estaque también. Y claro, no sabía nadar, no sabía andar. Y bueno, pues me metí y la saqué hasta que... Y entonces ya la gente te ve y la gente me quedé y sabían de esa mujer que posiblemente le salvé la vida, porque ella, claro... Es que aunque supiese nadar no tendría capacidad de reacción. Por eso. Claro, no habría capacidad de reacción. Pues yo te digo, conociendo más gente en mis condiciones, yo soy lo que soy gracias al pueblo. No hay más explicación. Y sí, me describo a mí misma, describo mi casa, describo el pueblo. Yo no mataba a nadie, tengo que decirlo. Mis padres son maravillosos. Eso, sí, eso es una cosa, vamos. Pero porque debo de ser muy mala escritora, porque tengo la sensación de que si te inventas ciertas cosas, ya cuando lees suena mentira. Entonces yo intento meter verdad, que es, las localizaciones son todas reales, describo su miedo también, el Valle del Lago. En Lola, por ejemplo, Libros de Europa. Describo gentes del pueblo, aunque no son reconocibles como nadie en concreto, pero sí la forma de actuar de aquellas personas. Sí pongo el concepto de lo que era el comportamiento humano de un pueblo así.
donde venía mucha gente de fuera a trabajar en la mina. Y después ese comportamiento infantil, el que tú tenías un amigo que tenía un problema, lo naturalizabas y ya estaba. No hay más, es como el que tiene un amigo que es tartamudo. Tú sabes que es tartamudo, cuando se pone nervioso, ¿qué haces? Pues intentar que no se ponga nervioso, ¿no? Pero con una naturalidad pasmosa. Nosotros, hay un capítulo, tuvimos una amiga que tuvo meningitis y se quedó como si tuviese 6 años, 5 o 6 años, toda la vida. Fue a todas las graduaciones, fue a todas las bodas y siempre fue la más maravillosa. Porque era de nuestra amiga. Entonces hay mucha verdad, claro que hay verdad dentro de lo que es ficción. Es que antes hablabas de la educación que nos daban a nosotros y hablas de la educación que se da ahora, pero ahora se da educación realmente, en familiar, de los padres. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que hay un error de concepto. Tenemos hijos, no reliquias. Y ahora mismo parece que los niños son reliquias, que hay cuidado, hay no sé qué, hay que les mandan deberes. Mis hijos, por ejemplo, yo creo que nosotros recordamos nuestra infancia. Es lo que digo, lo que te comentaba antes. No hay más que recordar tu infancia para que tus hijos... Habrá cosas que mejorar, bien, recuérdalo para mejorarlo, pero no me lo empeores, no les quites, no les aísles. Mi hijo juega a la Play, mi hija nunca le dio por los videojuegos, pero nunca le dio por jugar 8 horas seguidas y tal, no sé qué. Él tenía su Play, pero también sabía que tenía su calle, tenía su tal, no sé qué. Las cosas tienen que naturalizarlas, los tiempos avanzan, hay cosas está claro que a lo mejor no le va a gustar jugar a la pelota, no le va a gustar tal, le gusta su Play, pero sí tiene calle, a lo que le guste, pero calle, necesitan calle. Y yo creo que uno de los grandes problemas hoy en día es que se tienen hijos muy mayores, son padres mayores, son padres ya con la edad de que antes eran abuelos, y entonces llegan después de una vida luchando con un trabajo, con un oficio, con una casa, con un no sé qué, llegan totalmente profesionalizados externamente, no internamente en la familia la olvida. Están profesionalizados en el exterior, pero no están profesionalizados en el interior. Yo tengo un primo que tuvo su primer hijo con 45 años y el niño, te lo digo de verdad, solo duerme la siesta en su casa y de una manera muy concreta. Solo toma no sé qué, esto no vaya a ser, que no coja, que no sé qué, que no sé cuánto. Chico, que lo coja todo, por favor, que cuando lo coge después ya no se acabó. Vamos a ver, la varicela, que la coja. Están vacunados, hoy en día no se tiene. Bueno, vale, bien. Yo me acuerdo que en mi pueblo de varicela lo pasamos todos a ver. Santo remedio, se acabó. Que te coge una gripe, vale. Que te coge neumonía, bueno. Que es asmático, al médico, ¿qué tengo que hacer? Vale, es que los médicos están para algo. Si mi hijo tiene un problema, yo lo llevo al médico y me dice, hay que hacer esto, bien, lo hago, pero no le quito de nada. No le quito de nada. Entonces yo creo que uno de los grandes problemas es que se tienen demasiadas cosas. Sí, pero si no he leído mal, eres profesora. Sí. Y igual tienes mucha suerte, y tienes unos alumnos maravillosos, obedientes, educados, etc. Pero la tónica general no es esa. No. Los niños respetan muy poco a los profesores. Antes, ojo, que el profesor se quejase a los padres de la conducta del hijo, porque al hijo le caía el pelo. No volvió para casa. Vamos. Ahora, cuidado el profesor de no regañar al niño, ya no digo pegarle, que eso no. No regañar al niño porque le estás deformando su personalidad. Enseguida se presentan los padres y te crean problemas. Y te digo esto, yo no soy profesor, pero estoy muy cerca de la vida esa de los profesores y sé lo que pasa. Entonces, tú hablas de la educación que das a tus hijos, pero estoy segurísimo que das una educación correcta, adecuada. Es que hay muchos padres que no educan, simplemente tienen hijos y los dejan crecer libremente porque se les puede desviar la personalidad si les quieres conducir.
A ver, yo intento evitar a los padres. A mí me encantan los chavales. Y cuanto más gamberros, mejor. A mí me encantan los chavales. Es más, la primera novela se la dedicó a uno de mis alumnos, un gamberro, que me robó un capítulo encima de la mesa. Se lo llevó el típico gamberrete, tal, no sé qué, que ya era adulto, ya tenía 17 años. Y de repente dijo, oye, cómo me ha gustado. Oye, que déjame, vamos a ver, vamos a empezar por el principio. ¿Qué carajo me coges tú a mí nada de la mesa? Y para seguir, ¿qué opina? Y lo publiqué gracias a él y se lo dedico. Me gustan los gamberretes porque eso significa que tienen vida. Pero yo evito a los padres porque, a ver, es que mandas muchos deberes. Es que esto no me parece bien, es que esto no sé qué, es que este tiene manía. Y luego hay una cosa que yo, por ejemplo, siempre he evitado, yo nunca he estado en un grupo de WhatsApp de estos de padres, es muy fácil en la puerta del colegio criticar, pero luego no hacen nada de eso. Sí, eso es. Hay una inspección, vete a quejarte inspección. No en la puerta del colegio, porque en la puerta del colegio te está escuchando tu hijo. Y ahí es donde pierden el respeto. El niño pierde el respeto en el momento que los escucha, que los padres lo han perdido. Si no, el niño no pierde el respeto porque en clase hay de todo, como en todos los casos. Hay profesores que vayan por nuestra. Pero en general, en el colegio tienen sus amigos. Se les ríe porque hablan. Además se les ríe como anda que tal. Sigue durmiendo segundo en clase, como toda la vida. Y se les sigue llamando la atención. Los niños piden el respeto porque los primeros que lo piden son los padres. No hay más. Es eso. Bueno, pues Digo, a lo mejor, no sé. seguro que Cole está deseando contestar a las preguntas que se le hagan. Igual alguien tiene dudas sobre Lola. Josefina, ¿qué te pareció? Sí, me está preguntando tu marido qué Sí. quiere decir eso. A mí, yo la estoy leyendo y me tiene loca la niña. Sí, ¿no? Ya te lo he comentado. ¿Y Lola? Y Lola, bueno, para mí Lola tengo que volver a leerla, pero ya en cuanto me la devuelvan, que la he dejado, se la he dejado a una amiga que el hijo es militar, digo, la lees y luego se la pasas a tu hijo. Es que yo consigo una cosa en las novelas, perdonadme la palabrota, pero consigo que se quiera a las mujeres más cabronas del mundo, porque Lola es una cabrona, Lola es una asesina, y se le quiere, se le tiene cariño. Es que yo no sé cómo puedes tener esas ideas así, igual con una que con la otra. Digo, a mí me tienes alucinada. No, pero es eso, siempre me ha parecido, a mí me diagnosticaron ya como 40 y tantos, un Asperger leve, muy leve, y entendí muchas cosas. Yo soy muy fría, yo puedo estar semanas sin hablar con mi hija, por ejemplo, y no me cuesta nada, que yo los quiero, claro que los quiero, pero a raíz de ahí me informé y sé que hay personas, pues como estas dos mujeres, que no saben lo que son los sentimientos. Tienen que decir los demás, oye, tú sabes que yo te quiero, oye, tú sabes que es posible que tú me quieras a mí. Entonces, Lola al final no deja de ser un animalillo solo, con un grupo de gente que la quiere y ya llega un momento que se deja querer. Pero es un... Pero ella no se entrega. No se entrega. No se entrega. Ella tiene, de ideas fijas, ella tiene un objetivo y se acabó y no se entrega. No se deja. Y es una mujer que si existiese sería cuidado para evitar. Y sin embargo se le quiere. Y Pitu igual, porque a la niña le llaman Pitufa y le quedó Pitu. No tiene nombre, es Pitu. Y es lo mismo. La diferencia entre Lola y Pitu es que Lola tiene bondad y Pitu no. Fíjate, la adulta tiene un punto de bondad, llega a tener momentos de bondad, pero la niña no llega a tener bondad. Solamente tiene ese punto de unión con esa amiga, que es lo único en su vida que la ancla y que le tiene los instintos bajo raya. En un momento dado, alguien le pregunta, ¿estás a gusto? ¿Te lo estás pasando bien? Y dice, sí, mira cómo Cobar sonríe. Ella basa su felicidad y su estar a gusto en que su amiga esté bien. Fíjate, entonces, ¿alguna pregunta? Localizarás todo. Las localizaciones, todas reales.
Describo, ahí hay montaña y describo picos de Europa a la perfección. Las caras asturianas y el faro de Brujas. Porque si algo yo voy a llevar por el mundo por delante, es la tierrina. Y tengo de sobras como para estar teniendo que inventarme nada. Tengo localizaciones de sobras. Ahí llevo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Vicente, te veo muy callado. Te veo muy callado, Vicente. No, hombre, es que yo no las he leído, no sé de qué van. Ah. Pero que verdaderamente lo que es cierto es que se conoce muy poco el interior de las personas, o sea, que se analizan, incluso la policía analiza los casos, pero más que nada por la cosa exterior, pero no se conocen las verdaderas motivaciones de las personas, ni de los delincuentes, ni nada. Entonces, pues bueno, hoy día lo que hay es mucho relajo, porque se tolera muchísimo, la delincuencia tiene muchos recursos para actuar y tal. Es una época muy distinta a la que yo tuve, porque yo tengo 70 y tantos años, que era una época de un control muy fuerte de los vagos, de los maleantes, de los tales. Muy siniestra también, porque había manicomios y todas estas historias y tal. Pero que hoy día pues estamos en una época de crisis de civilización. Yo soy licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, en una crisis muy fuerte que vamos a vivir en esta próxima década, gordísima, donde va a haber una crisis financiera tremenda y va a haber movimientos sociales muy fuertes en todo el mundo. Vamos a asistir a un cambio muy grande en la sociedad. Es que hoy en día, por ejemplo, cuando hay una investigación se tira de teoría del comportamiento. Teoría del comportamiento es una asignatura o una parte de una titulación universitaria que te dice A, B, C, D. No contempla que en lugar de con letras vaya con números una persona. Entonces, yo tengo el caso que más Josefina lo sabe, mi prima que vive en Oviedo, en el piso del frente, un señor. No, que me había puesto atrás porque estaban aquí con las cámaras y eso. Hay Ponte aquí, hombre. No, que no, sí, da igual, aquí ya, es un poco sordo, tengo audífonos de eso. Hay un chico que alquiló un piso delante, justo a la puerta de enfrente a mi prima. Es un edificio en el que vive casi toda familia, porque vive la suegra de mi prima, de Lisi, no sé si lo conoces. Bueno, son mis primos de Pilar. Sí, bueno, sí, era mi hermano, sí que lo conozco. Claro. Bien, pues un día llega mi prima de trabajar, al mediodía, a la hora que tenía que llevar su hija del colegio, y encuentra un reguero de sangre a todo el pasillo que enfocas hacia su puerta. Eso es real. Mi prima me lleva 15 días, ¿eh? Y la niña tiene ahora 21, que hizo el otro día, el día 2. Eso tiene que ser tremendo, tremendo. De todas maneras es que antes, antiguamente, incluso la gente que vivía en la ciudad, muchas veces eran parientes, o sea, en el mismo edificio, o se conocían los vecinos, pero ahora no. Ahora, en mi casa se han ido, todos los vecinos antiguos se han ido, en el centro de Madrid ya hay pisos turísticos que no se conocen los vecinos porque hay un chino y tal. O sea, ha cambiado mucho la estructura del comportamiento y de la forma de vivir y tal. Entonces, pues... Pero independientemente de eso, fíjate cómo era. Mi prima asumió que era su hija que llegaba del instituto, no recordaba que comía en casa de la abuela su hija. Y era que el chico de enfrente se había cogido a la niña del cuarto y la había asesinado y se la había llevado para su casa. Ese hombre estaba protocolado y nadie dijo nada. Se le permitió alquilar un piso, se le permitió vivir ahí y estaba investigado. Esa es la diferencia. Que tú tienes una persona que ya... que viniese donde viniese. La prima de ella es la nuera de mi hermano y mi cuñado. Claro, sí. Entonces, cuando tú tiras de teorías de que está muy bien porque tú llegas, no lo puedes generalizar. Torres Gemelas solo tuvieron que acertar una vez. Una. No necesitan acertar dos. Entonces, si tú te vas a poner a investigar una vez que ha pasado, ¿de qué te sirve? ¿No? Es que es así. Yo, por ejemplo, en Lola cuento que eso es real. Vivimos en un estado de bienestar. El estado de bienestar es una burbuja en la que nosotros vivimos dentro. Siempre hay cosas, como decías, lamanzos negros, pero salimos a la calle y el mayor de nuestros problemas es que se nos cae una teja.
¿Por qué? Porque en la burbuja hay gente cuidando de que de ahí para adentro ciertas cosas no pasen o pasen lo mínimo posible. Pero es que al lado de casa tenemos de todo. Pero existe esa burbuja. Y en Lola lo cuento, incluso en Nonata también lo cuento un poco al final. Y es eso, no sabemos quién es el vecino del cuarto, pero tampoco podemos vivir en la desconfianza, porque entonces ya no vivimos. Claro, necesitamos que ciertas personas estén protocoladas, igual que antes existían los manicomios, que no eran justos, porque el 95% de las personas que estaban en el manicomio no era justo. Posiblemente alguno, el otro 5% a lo mejor es que era su lugar, pero el 95% no era justo. Yo creo que ahora mismo hay personas, y perdonadme lo que os lo diga, que no debieran estar en la calle. Y salen de la calle. Aun después de haber cometido un delito muy tremendo, con el tiempo vuelven a la calle. Yo para eso soy muy radical. ¿Por qué? Porque he visto mucho, he escuchado mucho y porque tengo mis ideas. Yo, una persona que quema a sus hijos, no le permito volver a salir a la calle. La policía está desbordada. Totalmente. Y ya lo están diciendo muchos en las redes y todo, de que se tiene que plantear un sistema, por ejemplo, policial totalmente distinto del que hay ahora. Ahora es burocrático y tal, pero eso no funciona. Hay que investigar de verdad, hay que profundizar, hay que buscar. Pero lo peor es que va a haber una crisis, que yo soy licenciado en ciencias políticas y comerciales también, una crisis financiera muy grande. Y esta no nos la vamos a traer a la clase media otra vez. Va a haber unos movimientos, ya los hay. En Madrid todos los fines de semana hay 2 o 3 manifestaciones. Ya los hay. Estamos en una situación anormal. Porque con Franco no había ninguna, pero es que ahora hay todos los días alguna. Pero es que, claro... Y una sociedad que tiene que estar manifestándose constantemente y moviéndose. O sea, eso es porque hay un descontento social que no está encauzado. Yo en ese sentido, mucha gente dice, es que es culpa. Yo, la base de la democracia es el respeto, pero la democracia se ejerce cada 4 años. Echo de menos aquellas huelgas generales que ya no existen. Yo que me vaya a una plaza, 50 personas, a mí no me aporta nada. Nada. Aquí el otro día hubo una conferencia. Pero una huelga general en condiciones, depende para qué. No digo ahora, ni mañana, ni ayer. Es como si fuera ya una rutina. Ya Sí, más. claro. Pero aparte, el otro día hubo una conferencia aquí de un señor que habló sobre la justicia. Y lo peor de la justicia, se dijo aquí, no sé si estaba Andrés ese día, no es que los políticos controlen nada, es lo cotidiano, es que la justicia no funciona a nivel cotidiano de la vida del ciudadano, de que los juicios tardan muchísimo, todo llega tarde, todo llega a destiempo. O sea, la sociedad está adquiriendo una anormalidad en su funcionamiento, que es que no hay seguridad, que no hay una serie de factores mínimos que tiene que haber en una sociedad. No votar cada 4 años, que la democracia se contemple día a día, no de vez en cuando. Claro, pero ahora era lo que hablábamos en un principio, muchos poquitos hacen mucho y por eso funciona este centro, ¿verdad? Bien, un país es como este centro, muchos poquitos hacen mucho. El sistema de Franco, por ejemplo, que decía el sindicato, la familia, el municipio, que parece que eso era un poco anacrónico, pero eso se debía haber mantenido. ¿Por qué? Porque es muy importante que esas instituciones funcionen y que se las tengan muy en cuenta, y no simplemente unos partidos políticos que hacen una propaganda, que tienen de vez en cuando unas elecciones, que se reúnen, que hacen un mitin. Yo creo que hay que contemplar la vida cotidiana. En la vida cotidiana hoy día, aunque nos creamos que estamos en una burbuja, no estamos. ¿Sabes qué pasa? Todo el mundo tiene conciencia de la crisis que hay. Claro. De que la vivienda está carísima aquí en Madrid. En los pueblos yo creo que también, incluso en los pueblos también ha subido mucho la vivienda. Pero aquí en Madrid está por las nubes ya. Y se ha hecho una política malísima de la Mira, vivienda. solamente te voy a poner un ejemplo. Independientemente de que el sistema económico global, que no es España, nosotros ya no somos España, el sistema económico es global, no funciona como España esto. A partir del euro Porque ya, hubo una crisis económica en España que puede Pero desaparecer. también te digo que si no hubiera existido el euro, igual nos comíamos los mocos, ¿eh? Vamos a ver. Yo, en época de Franco, estaría en un psiquiátrico.
vamos a ver una Y cosa. creo que a día de hoy he tenido suficientes alumnos como para haber hecho mucho bien en el mundo. Yo no defiendo el franquismo, pero yo lo que te quiero decir que a partir del euro, España empezó a tener una crisis fuertísima, se fue desindustrializando, que fíjate Asturias, que era una provincia bastante industrial, y lo que ha quedado de eso, se fue desindustrializando. Alemania fue la que manipuló en aquella época. El caso es que España ahora ya solo ha quedado para turismo rural y para turismo general y tal, y ha perdido muchísimas cosas que ya había adquirido, que era un país industrial, y ya no lo es. De todos modos, la policía, los jueces, no son libres hoy para actuar, porque tienen que manejar unas leyes que están hechas por gente que no tiene ningún conocimiento de leyes, que no saben lo que están, simplemente les dicta el corazón, no la mente. Y entonces así no vamos a ninguna parte, porque la policía está maniatada muchas veces, no puede actuar. Y los jueces pues tienen que administrar las leyes que se dictan en el Parlamento. ¿Son leyes adecuadas? Pues a saber. No, el gran problema es que si te ¿Eso lo pones... pone en la novela? ¿Esta conversación? No. Que viene. Venimos a escuchar la novela. Claro. Bueno, eso también es cierto, Aquí nos hemos puesto, por querer estirar el asunto, nos hemos puesto... Mira, lo que otras más cosas. puede, fíjate, lo que más puede relacionarse con algo así es aquella en la que considero que son que habla de compañerismo. Punto. Aun siendo un tema militar, habla de compañerismo. Sin más. No hay más. Por eso, porque yo considero que ante todo el respeto, sea de quien sea, y para eso tenemos capacidad de elegir. Ahí hablo de una mujer tiradora de élite, ahí hablo de un ejército que tiene muy mala fama, parece que si eres militar ya tienes que ser... Y sin embargo, esta gente que narro aquí son más que hermanos, porque las han pasado canutas en muchos sitios. Aquel hombre de ahí tiene 9 hermanos y ninguno llega al nivel de sus compañeros. Creo, ¿o no? Tengo 2 familias. Exacto. Y cada uno será de su color y de su forma. Pero aquí se trata, independientemente de política, de no política, de lo que sea, de lo que no sea, se trata de que somos personas. Y dependiendo de qué ámbito y de qué gremio, pues oye, pues habrá, pero hay gremios, por ejemplo, cuerpos del Estado, que están aquí, que viajan, que hacen, que no sé cuánto, que pasan hambre, que pasan frío, porque claro, bueno, depende a qué te dediques. O sea, se habla de compañerismo, no se habla de ni política ni no política. Realmente, José, le da igual qué partido político esté en el gobierno. Que le da igual. Pueden cambiar alguna cosilla, pueden tal, pero le da igual, porque al final sus funciones son las mismas. Es que es así. Después hay quien cumple sus funciones y no las cumple, como todos los gremios. Pero si lo pensáis, todo esto está muy bien, y está muy bien hablarlo aquí. Pero yo creo que donde hay que ir en su momento es cada 4 años. Aquí simplemente hablo de la vida. Aquí hablo de un pueblo que fue maravilloso, donde mata un montón de gente. Hay una niña que tenía que estar en un psiquiátrico. Exacto. Y que sin embargo Y tiene cara fue de feliz, buena, y fue feliz en un pueblo. Y hablo que todo el mundo espera que por el hecho de haber... mira, la foto de portada, esta soy yo. Esta soy yo con la piedra en la mano, que es que nadie era... O sea, no eras persona en un pueblo sin una piedra en la mano. Aquella foto de ahí es él. Es él, hace que 40 años. 38 años. En la Sierra del Retín, en Cádiz. Después de 40 días de maniobras pidiendo comida. ¿Quién gobernaba? Me da igual. Es que me da igual. Porque hay que hacer eso, porque luego si a ti te mandan donde sea, tú tienes que estar acostumbrado a hacer eso y tienes que dar a hacerlo. Entonces me da igual. Es lo que hablo, burbuja del estado de bienestar. Hay gente en ese límite que cuida de nosotros, esté quien esté en el gobierno. Y no hay más. Y luego hay muchas cosas que podemos hacer nosotros que da igual. En un pueblo, ¿por qué los niños fueron felices? Porque la gente del pueblo provocaron que fuesen felices. ¿Quién gobernaba? Me da igual. Me da igual. ¿No? ¿Tú cuando eras niño fuiste feliz?
Bueno, vamos a ver. Yo también soy de una familia. Yo tuve 9 hermanos también. Ahora queda una. Además, y fui feliz. Pues digamos que los 7 primeros años de mi vida, sí. Pero cuando yo, 20 días de cumplir 7 años, mi padre murió en un accidente. Y estaba muy ligado a mi padre. Que bueno, era un padre muy padre. Sí. Era como la gallina con los polluelos. Claro. Y bueno, todos lo sentimos, yo especialmente creo, porque es que lo tenía pues como muy interiorizado. Y de ahí para acá, pues ya la vida se te trunca y ya empiezas a ver que ya no eres niño, bueno, oiga, todavía. En fin, bueno, pues sí, puedo decir que fui feliz, pero... Pero te preocupaba lo que te preocupaba. Sí, exacto. La cosa de los niños. Exacto. Ahí está. Hoy en día a los niños les preocupan cosas que no son niños. A esta casa, Y es así. que se dice aquí muchas veces, y se dice, y es cierto, aquí hay una variedad muy grande en este centro asturiano de Madrid. Primero porque está muy bien situado, está en un sitio muy céntrico y es muy accesible. Hay una variedad de actividades culturales impresionante. No sé si usted lo ha visto, el programa. Sí. Incluso de todo tipo, sociales, culturales. Este centro es bastante ejemplar. Yo soy de más sociedades, soy del Ateneo, soy de muchos sitios, pero vengo con frecuencia aquí también porque tiene actividades muy interesantes y muy variadas y está haciendo una gran labor. Y luego tiene la finca Asturias, la Quinta Asturias, que también es interesante porque para la convivencia. Yo voy menos porque ahora no tengo coche, pero está muy bien. No sé si usted la conoce, la Quinta Asturias, aquí. No, conozco el centro de Alcalá de Henares, que también me sorprendió, me gustó muchísimo. Muchísimo. Pero vamos. Sí, no, funciona muy bien tratada. Sí. Yo desde luego, todo lo que sea cuidar la cultura asturiana fuera de Asturias, a mí me parece un mérito tremendo. Pues es la función que tenemos, si la queremos hacer. Sí. Y luego hay que saber hacerlo. Es más, cuidáis mucho más, mimáis mucho más ciertas cosas que allí. Es que yo digo, y no me canso de decir, que en Asturias no se hace asturianía, vives la asturianía, Sí. es ella, y aquí se hace asturianía. Sí, es verdad. Sí. Pues aquí vais a ver Asturias, tanto en Lola, que se produce fuera, como aquí, porque ahí es picos de Europa y aquí es que es el pueblo. Este es mucho más emocional, fíjate. Aun siendo más crudo, este es más emocional. Sí. Muy bien, Pues nada, si no hay más preguntas sobre las novelas. Has tenido mala suerte porque hoy ha venido mucha menos gente que la que suele venir. es que hay partido de fútbol. A ver. Hay partido de fútbol hoy. Ya me Ahora la parece- selección nacional. No ya me me parece digas. increíble. Ve, yo esta cosa como no me la sé. Claro. Es el día que hay fútbol que la gente ¿Dónde hay fútbol no? en Madrid, o a la selección. Porque también en la Leti, pero al menos. No tenía ni idea. Pero a la selección reclama todo que está. Sí. Sobre todo, No tenía ni idea. No soy nada futbolera, entonces no me enteré. Y ahora comenzar dentro del instante, entonces vienen aquí y llegan tarde. No vienen. Claro. Sí. ¿Se arregla? No entiendo. Tal cual. Sí, tal cual. Pero bueno, os agradezco muchísimo que hayáis venido, de verdad que sí, a escucharme y a conocer a mis 2 niñas. Bueno. ¿Y cuándo vuelves por Madrid? Pues yo volver por Madrid en cuanto pueda, porque me encanta. Me comprometí en Alcalá de Henares con el tema este de las flores. No, eso ya pasó. Hacemos un concurso de literatura inglesa. Ajá. Sí. Y un concurso de fotografía que me he propuesto ganar. Bueno, es que en la Y aquí en la he quedado provincia de con Madrid, Pilar en venir a una folisa, ¿Qué digo? a una buena picha. que en la provincia de Madrid, que aquí también se hacen actos, hay muchos centros asturianos, no solamente es aquí en la capital, hay en los pueblos Sí. centros muy importantes. Y que son Yo centros- conozco este y el de Cala- y aquí voy a venir yo una picha. Porque, luego otra cosa, mis padres tenían sidrería. Yo he hecho sidra desde los 13. Pues Coloque, con eso te lo digo todo. quiero decirte, es que no, porque no voy para casa, no quiero llevar nada. Cuando vuelvas, tengo que saberlo. Vamos a traer un ejemplar de mejor. Que hoy no les voy a cosas. Vale.
Nada, bueno, Nada, un placer. el placer es nuestro. Sí. Y Bueno, yo como ya tengo mi novela, Sí, tú lo quieres firmar. me la firmas. Sí, por supuesto. ¿Cómo bueno, no? solo me disculpas Sí. porque sí llevo justo Muchas gracias.